Tengo en la vía telefónica a uno de los más destacados constitucionalistas del país, el propio director general de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Raúl Contreras Bustamante, a quien le agradezco, como siempre, que me tome la llamada. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, con el gusto de saludarte y siempre a tus órdenes. Muchas gracias, querido doctor. A ver, ¿qué pasa cuando una institución como esta hace una recomendación así? Bueno, primero hay que explicar que la Corte Interamericana ha hecho una nueva sentencia al Estado mexicano. Lo primero que tendríamos que decir, pues es que es de lamentar que el Estado mexicano salga sentenciado y llamado a la atención por un organismo internacional encargado de la protección y guarda de los derechos humanos. Ese es el primer tema que creo que tendríamos que entender. Segunda, la Corte Interamericana a veces se discute que si tiene o no tiene facultades vinculantes y que si México debe de obedecer o si hay una invasión a la soberanía nacional. Nada de eso. México, de manera libre y soberana, se adscribió a la Corte Interamericana. Después de muchos años de razonarlo, aceptó estar vinculado a las sentencias y es un organismo internacional que tiene pues un efecto de obligatoriedad, de convencionalidad para el Estado mexicano. O sea, no es una sentencia como llamada misa, en donde pues podemos escucharla y simplemente saber si le hacemos caso, sino es una sentencia que nos obliga a muchas cosas como Estado. Doctor, ¿esto significa que una gran cantidad de personas que estuvieran en esta circunstancia podrían modificar su estatus jurídico? ¿Hay retroactividad en esto o cómo opera? Mira, normalmente el Estado debería de asumir esto y dentro de sus respectivas facultades los poderes tendrían que actuar en consecuencia. La sentencia, entre las cosas importantes que determina, es que le dice al Estado mexicano que tenemos que dejar sin efecto en nuestro ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal y también a revisar el tema de la prisión preventiva de carácter oficioso. Y cuando habla de ordenamiento interno, de manera muy cuidadosa, nos dice, tienen que reformar su constitución para quitar el arraigo y para quitar lo oficioso de la prisión preventiva. Esto es un tema que tendría que trabajarse pues entre el Ejecutivo, el Legislativo, tendría que establecerse una convocatoria al Poder Revisor de la Constitución, al Constituyente Permanente, y modificar la Constitución. No lo sé si lo vayan a hacer. Esta es una sentencia que viene muy pegada a otra anterior y las reacciones yo no las sentí muy positivas. La sentencia también le dice al Estado mexicano pues que debe realizar programas de capacitación para los funcionarios, hacer publicaciones y difusiones de la sentencia para que tengan un efecto educativo. Pero lo que sí es cierto es que el Poder Judicial, los jueces, los magistrados, tendrán que empezar a hacer caso de esta sentencia. Entonces, lo que seguramente veremos de aquí en adelante es que los jueces, en el momento que tengan que dictar una prisión preventiva de carácter oficioso, la pensarán. Y de alguna manera, en los amparos y en todos estos instrumentos, pues veremos que los jueces federales y los magistrados tendrán que invocar esta sentencia, haya o no haya reforma constitucional. ¿Le ves posibilidades, doctor, reales? Tiene que ser, el Poder Judicial empieza siendo el primero de los tres poderes que tiene que respetar y difundir y empezar a aplicar la sentencia. Bueno, pues en estos minutos que me quedan te quiero preguntar un tema que a mí me gustaría conocer tu opinión, que tiene que ver con el nuevo ranking internacional de la Facultad de Derecho, doctor. Ay, Enrique, pues andamos muy llenos de júbilo y de orgullo porque por quinto año consecutivo la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
ha venido mejorando su posición en los rankings internacionales. Dentro de una clasificación que hace una empresa británica que es la más prestigiada en el mundo para evaluar y de manera comparativa las universidades, ubica la Facultad de Derecho entre 1500 facultades del mundo en el lugar 26. Ándale. El año pasado estábamos en el 29, mejoramos 3 lugares, y lo hemos venido haciendo los últimos 5 años de manera consecutiva. Entonces, pues eso nos llena de orgullo, pero también nos llena de preocupación y de responsabilidad ahora para mantenerlo y si podemos mejorar todavía más, ¿no? Pero creo que los mexicanos pueden estar muy satisfechos de que los recursos, los impuestos que se invierten en que la Universidad Nacional pueda funcionar están bien invertidos y están dando buenos resultados. Pues te felicito, doctor, en tu calidad no solamente de abogado de esa extraordinaria y tan querida institución para los mexicanos que es la UNAM, sino como el responsable de esta facultad. Así es que te mando un doble abrazo y agradecidos por la explicación que nos das del tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y bueno, pues la felicitación por el nuevo ascenso en el ranking de universidades de derecho en el mundo. Muchas gracias, Enrique. Tú puedes decir que gracias a tu muy escuchado programa estás ya cumpliendo con la sentencia al difundirla. Así que estamos trabajando ya para que veas que la sentencia sí tiene sus efectos inmediatos. Así es. Qué bueno. Esa es una buena reflexión. Gracias, doctor. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo cariñoso. El doctor Raúl Contreras Bustamante, usted lo conoce.